Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse hoy otra vez para ver el webinar de la semana 21 de nuestro reto de la lectura de la Biblia a la palabra. Y recuerden, como cada webinar lo he dicho, no importa si apenas te estás uniendo, si dejaste de leer un mes, si apenas oíste de este reto de la lectura de la Biblia, hoy leemos lo de hoy. Tú estás viendo digamos, enero 28, descargas el plan en nuestro sitio web vamosalapalabra.com, buscas enero 28 y hoy lees lo de hoy y sigues. Vamos a estar regresando y regresando y regresando. Entonces eso hace como, es una cosa, un distintivo de este plan, que queremos todas estar en la misma página para animarnos. Tenemos un grupo de Facebook de apoyo, un grupo en Telegram, reto de la lectura de la Biblia, tenemos una página de Instagram y entonces si no, nos animamos a seguir leyendo, aún si no estás en ningún otro medio social. Si tú estás leyendo con tus mismas amigas e invitas a alguien más a unirse, todo el mundo estamos leyendo lo mismo y podemos ir comentando y estar en pláticas súper ordinarias, ¿no? Sale de, y leíste lo de hoy, ¿no? Entonces, de verdad, bueno, mil gracias. Recuerden, pueden descargar el plan vamosalapalabra.com y siempre tenemos un plan, llevamos 4 años, este es nuestro 4.º año y siempre tenemos un plan que está activo, entonces descárguenlo. Ajá. Y hoy leemos lo de hoy. Estamos en la semana 21. Y bueno, ¿qué vamos a leer esta semana? Vamos a leer el segundo libro de Reyes, lo vamos a terminar, vamos a leer Proverbios 8. El martes 26 de enero del 21 tenemos un día para ponernos al corriente. Quiere decir, si te falta poquito, digamos que te faltaron 1 o 2 capítulos aquí, te da tiempo, ¿no? Un día aún de lectura lo puedes reponer en este día de ponerse al corriente. Pero digamos que te falta mucho, o la otro lado, o vas al corriente, entonces te damos ahí la opción de empezar a leer Santiago, toda la carta de Santiago en una sentada. Y también es un día increíble para invitar a mucho más amigas, amigos. Digo, los webinars son específicamente para mujeres, pero hay familias, iglesias enteras que han descargado el plan y toda la iglesia lo está haciendo. Entonces, es un día increíble para poder animar a más gente a unirse, porque justamente el miércoles empezamos con los profetas menores. Empezamos el miércoles 27 con Joel, el Salmo 138 y una lectura de 8:2. Ahí vamos a ver cómo va a encajar todo padrísimo. Jonás el jueves y Ageo, Habacuc y Nahum el viernes, y el sábado terminamos con, Oseas 1:7. Ese sí queda dividido ahí con el domingo. El domingo no tenemos lecturas porque asumimos que estás yendo como toda cristiana a la iglesia a recibir la palabra de Dios predicada, que es un medio de gracia y es nuestro privilegio, pero también es nuestra responsabilidad obedecer y congregarnos y ir a la iglesia. Y si tu iglesia nos está uniendo, de todas maneras, sé fiel en no estar buscando otros pastores, sino escucha primero al pastor de tu iglesia y después en la tarde, si quieres, escuchas a otro, pero asegúrate de estar siendo fiel en recibir la palabra predicada. Bueno, vamos a orar. Esta es una oración basada en Joel 2, en unas partes de Joel 2. Señor, te damos muchísimas gracias por tu Espíritu Santo. Gracias que a través de tu palabra nos traes al arrepentimiento y haces el camino para que podamos regresar a ti. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos y agradecidas por el regalo que nos has dado de la tecnología. Y gracias, Señor, porque podemos estar alimentadas por tu palabra. Señor, te pedimos que nos des corazones suaves, que se arrepientan rápidamente, Señor, y que no encontremos satisfacción en nada más hasta que no volteemos a ti. Te pedimos que nos satisfagas con tu palabra, con tu presencia hoy, Señor, esta semana, cada día. Señor, te pedimos por aquellas mujeres que están batallando para perseverar en la palabra. Por favor, aumenta nuestra hambre, aumenta su hambre, su sed. Señor, atráelas a ti, que obedezcan, Señor, que se esfuercen en la gracia de Cristo para venir a ti. Padre, te pedimos que todo lo que amamos y que todo lo que
pensemos y que todo lo que hablemos, Señor, esta semana, hablen de lo maravilloso que es tu amor y de la maravillosa manera que has tratado con nosotras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. ¿Qué leímos la semana pasada? La semana pasada terminamos de leer el primer libro de Reyes y casi todo el segundo de Reyes, que ya mencioné, lo vamos a acabar el lunes 29. Y leímos acerca de Elías, ¿no? Un tipo de Juan el Bautista y de Eliseo, que es un tipo de Cristo. Después en el libro de Santiago vemos cómo la lección, leímos capítulo 4 y 5 de Santiago y vimos que el Nuevo Testamento nos dice exactamente qué es la lección que debemos de tomar y no perder de Elías, ¿no? La que no debemos de perdernos es la que el Nuevo Testamento nos apunta de regreso y nos dice, ¿te diste cuenta de esto? Y es que las oraciones fervientes del justo pueden mucho. Y claro, sabemos que las oraciones fervientes no necesariamente significan oraciones larguísimas, oraciones con gritos y sombrerazos, sino oraciones con fe, oraciones constantes, oraciones específicas, oraciones que no se cansan de esperar y que siguen tocando y siguen tocando y siguen viniendo y siguen tocando. Oraciones con mucha gratitud. También hay oraciones que son con lágrimas, pero siempre con gozo, por la esperanza que nos da, ¿no? Que sabemos que el Señor nos va a contestar. Oraciones, y eso quiere decir que no necesariamente nos va a contestar con un sí, pero nos va a contestar. Ajá. Oraciones fervientes son oraciones que tienen con toda forma de súplica, oraciones que son urgentes y oraciones que pueden, que no podemos ya esconderlas más, sino que las estamos murmurando todo el día, porque es algo que traemos como en nuestro corazón todo el tiempo, ¿no? Son oraciones que a veces oramos en voz alta y a veces casi en nuestro aliento las oramos, ¿no? Oraciones también que cantamos. Las oraciones fervientes son las oraciones que perseveran, que perseveran, las que nos llevan a esperar una respuesta. Vemos también en todo lo que hemos estado leyendo y lo vemos otra vez en la vida de Elías, es que la meta principal en todas las oraciones de los santos, del principio al fin, en todas las escrituras y en la historia de la iglesia lo vemos, es que la gente ora para que el nombre de Dios sea glorificado y sea conocido en medio de las circunstancias en las que estamos viviendo. Ajá. O sea, oramos y decimos, Señor, que tu nombre sea exaltado en esta circunstancia. Ajá. Vemos, por ejemplo, que en la historia de la iglesia, más que líbrame, por ejemplo, si lees la historia de los mártires en la persecución de los romanos, ¿no? Las oraciones de los mártires no era, cuando ya estaban ahí, no era líbrame, Señor, y que el león no me coma, o que las flamas no me quemen, sino, Señor, que no sea en vano, que tu nombre sea glorificado, que muchos vengan. Y claramente Tertuliano lo dice, ¿no? La sangre de los mártires fueron lo que sembraron y hizo que diera muchísimo la iglesia fruto y creciera. Entonces, porque buscaron, aún en su sufrimiento, en su oración en medio del sufrimiento, era que el nombre del Señor fuera glorificado. Y esa es una oración que muchas veces no oramos. Somos rápidas para orar, y es entendible, ¿no? O sea, no está mal que oremos, Señor, si es tu voluntad, líbrame de morir de esta enfermedad, o líbranos de ver esta tragedia, o líbranos de seguir un año más sin trabajo para mi esposo, ¿no? En fin, o sea, podemos orar que el Señor nos libre de las pruebas. Es bíblico y está bien que lo hagamos porque el Señor nos manda que lo hagamos. Pero no se nos olvide que nuestra meta primordial, nuestra primera oración debe ser, Señor, glorifica tu nombre en esta prueba en mi vida. Ajá. Que no desperdicie yo esta prueba, que camine esta prueba de tal manera que tu nombre sea glorificado, Señor. Ajá. Hay muchos pasajes claves en el primer libro de Reyes, ¿no? Pero quiero enfocarnos ahora en algo también que leímos en los libros de Reyes, no en el primer libro de Reyes. Pero quiero enfocarme al final bueno, en el capítulo 13 del segundo libro de Reyes, leemos cómo, aquí lo voy a leer. Segundo libro de Reyes, 13. Segundo libro de Reyes, 13, 23.
Dice, dice, Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió, hasta hoy, hasta ahí. Y este pasaje creo que es muy importante, porque es un perfecto recordatorio de toda la narrativa que estamos viendo en el libro de Segundo de Reyes, en los libros de los Reyes. Es un gran recordatorio de cómo miles de veces el pueblo de Dios pierde completamente el sentido de dirección, se pierde en sus propios pecados, se pierde en la idolatría, se olvida del Señor, pero Dios no se olvida nunca de su pueblo, porque tiene un pacto con Abraham que va a cumplir y lo cumple a través de Jesús. Y hoy tú y yo estamos aquí. Si te has arrepentido y has creído en Cristo, estás aquí, eres parte, has sido engendrada en ese pacto, ¿no? Dios, aunque nosotros perdemos el hilo de la historia, Dios nunca pierde el hilo que amarra, ¿no?, toda la historia de la redención en un solo, la trae toda junta. La gente se olvidó 1000 veces del pacto de Dios, pero Él nunca se olvida de su pacto con su pueblo. Y leer estas historias nos debe de ayudar y enseñar a recordar en qué historia estamos viviendo hoy. No debemos de volvernos locas ni perder la cabeza como todo el mundo alrededor, cuando el mundo se está perdiendo la cabeza. Nosotras tenemos a Cristo y sabemos que Dios es Dios y sigue sentado en su trono. Cuando todo el mundo está confuso, nosotras podemos estar todavía con la cabeza fuera del agua viendo a Cristo, y por eso no nos perdemos, porque sabemos que Dios a través de Cristo sigue cumpliendo su propósito en las vidas de los suyos. Entonces eso es muy, muy importante. Dios nunca se olvida de su pueblo y siempre va a traer juicio a los que no se arrepienten y misericordia a los que se arrepienten, siempre. Dios no tiene plan B para cada uno de nosotros. Dios es Dios y siempre hace lo que Él quiere. Entonces, esto es bien importante y no nada más es una idea linda que decimos, ay, qué bueno, ¿no? Sino que tenemos que entrenar nuestra manera de ver las noticias, de ver el mundo, debemos de entrenar nuestras emociones, nuestros sentimientos, para ver en todo verlo a través de la realidad, de la verdad, de que Cristo está sentado hoy a la diestra del Dios Padre, gobernando desde ahí todas las circunstancias alrededor de nosotros, desde lo más inmediato, desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no? Y si no vemos eso, vamos a caer en una desesperación, nos vamos a sentir que estamos debajo del agua sin saber qué, ¿no? Ni siquiera poder respirar. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Esta semana continuamos leyendo el segundo libro de Reyes. Vamos a leer algunas de las reformas que suceden de Josías. Vamos a ver cómo, bueno, la vida de este rey es de mucho ánimo y una bendición leer. Vamos a ver cómo él trata con los pecados de sus padres, de su gente, de su reino. Es de verdad asombroso. Y vamos a tener que leer atentamente y con mucha oración para que aprendamos a cómo lidiar con el pecado en nuestras vidas y cómo debemos de esperar que nuestro pastor y nuestros ancianos traten con el pecado en la iglesia. Ya hemos visto, ya lo hemos repetido muchas veces, no existe, la neutralidad no existe. No nos oponemos a la neutralidad porque seamos nada más opuestos a la neutralidad, sino porque no existe, no puede ser no te puedes mantener en un campo neutral. Esto es pecado, o lo llamamos pecado, o estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo, o es pecado, y si no nos atrevemos a decir que es pecado, entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso, ¿no? O creemos que Dios nos da exactamente la manera en que tenemos que lidiar con nuestro pecado, o vamos a perdernos si creemos que nosotras podemos decidir cómo lidiar con cierto pecado.
leer la palabra de Dios con un corazón humilde y en el temor del Señor nos lleva a una obediencia mayor. Ajá. Entre más vengamos a la palabra de Dios, más vamos a... perdón, me adelanté aquí, me perdí. Entonces vamos a ver que tenemos que aprender a ver que la única manera de tratar de verdad con nuestro pecado es primero reconociendo que está ahí, lidiando con él de raíz, arrepintiéndonos, ajá, y no es siempre en la Biblia vamos a ver que es quita esto y pon esto, ajá. No adores a estos ídolos, adora a Dios verdadero. No temas al hombre ni a los ídolos falsos, sino teme a Dios, ajá, y apártate del mal. O sea, es no esto, sino esto. Entonces es la única manera que lo podemos hacer, ¿no? Volteando a Cristo. Ahora sí, una de las historias que me llama la atención en la historia de Josías es que él tiene sus reformas muy severas vienen después de que él estuvo leyendo la ley de Dios. Ajá. Hasta que él no empezó a leer la ley del Señor, ajá, y acerca de la santidad del Señor y su demanda de la santidad en el Pentateuco, él no podía identificar que era pecado, ni podía haberlo llamado pecado. No podía ni siquiera pelear en contra del pecado. Entonces, de la misma manera, para nosotras, esta enseñanza es, debo de venir a la palabra de Dios con un corazón humilde en el temor del Señor. Y eso necesariamente, la manera en que sé que voy a querer, que estoy leyendo bien la palabra de Dios, es que me está llevando a más obediencia, a más mortificación del pecado, a un deseo más grande de obedecerlo y de vivir para Él. Leer la palabra de Dios con un corazón humilde siempre también nos va a llevar a una acción mayor, a destruir los pecados en nuestra propia vida. Así que vamos a seguir leyendo toda esa historia y vamos a ver que no podemos tratar con el pecado en nuestras propias vidas como con compasión, como, ay, no importa, poco a poquito ve deshaciéndote de este pecado que te estorba. No, si tienes ratas en tu casa o una plaga de alacranes o de algo así, no dices, no, pobrecitos animalitos, ¿no? Hay que ir deshaciéndonos uno por uno. No, llamas al fumigador y quieres acabar con ellos de una, ¿no? Y ver dónde está el nido, ¿no? Es lo mismo con nosotras. No podemos ser, o sea, no puedes decir, híjole, ¿no? Destruyamos todo este pecado, pero la verdad, esta partecita de esta filosofía del mundo de, por ejemplo, más tiempo para mí, ¿no? Este amor a mí misma, sí, rechazo que debemos de ser primero Dios, pero esta parte de esta filosofía del yo, de que ahora el mundo proclama por todos lados, de que las mujeres necesitamos más tiempo para mí, por ejemplo, esa sí me la quiero quedar, porque de verdad yo sí me encanta decirle a mis hijos, necesito tiempo para mí, ¿no? Y ustedes necesitan que les lea un libro o que les haga de comer o que esto, pero yo necesito tiempo para mí y hasta que no esté llena, ¿no? Y descuidamos nuestro llamado y empezamos a desobedecer al Señor y poner realmente nuestro yo primero, ¿no? En fin. Nuestros pecados son ídolos, que nunca van a estar felices de quedarse con un lugar chiquito en tu vida. Como, bueno, es un ídolo chiquito que ahí lo tengo, ¿no? Como en un mini espacio, nada más, y lo tengo bien controlado. O sea, no, son una plaga. Los ídolos siempre demandan más. Los ídolos siempre van a demandar más de ti hasta que se acaben, hasta que te destruyan. Ellos tienen esta pasión de destruirte y de querer todo tu ser. Por eso es que debemos de cortar todos nuestros pecados desde la raíz. Y cuando lo hacemos, mucha gente nos va a llamar que estamos no siendo compasivas, que estamos siendo muy duras, que a lo mejor nos van a llamar legalistas, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No podemos correr el riesgo, no podemos jugar a tratar de destruir poco a poquito, ¿no? Con mucho cuidado, sin ser legalistas, los pecados en nuestra vida. Tenemos que lidiar entonces con nuestros pecados en su cara y si hacemos, acuérdense cuántos reyes estamos leyendo que y de verdad hicieron lo bueno delante de Dios, menos, pero ¿qué tal? O sea, cuando vas así emocionándote de que dice que hicieron lo bueno delante del Señor hasta que llegan al punto en el que dice, pero no destruyeron a todos los ídolos. Hijo.
No tiraron a todos los altares, ¿no? Y entonces obviamente que ese pecado se vuelve y se vuelve y se vuelve. Entonces, arrepiéntete, pide perdón, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con tu esposo, con tus hijos, ponte a cuentas con tu vecina, ponte a cuentas con tu amiga. Destruye los ídolos de este pecado de amargura, de envidia, de lujuria, de descontento que están en tu vida. No podemos tenerlos ahí. Bueno, después vamos a ver que ya sabemos que después de Salomón el reino fue dividido. El norte estaba Israel con Samaria como la capital, esa cae en el 722, y después el sur con Judá, la capital Jerusalén, cae con los babilonios en el 586. Vamos a leer vamos a leer acerca de Judá y vamos a decir qué pasa ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Y aunque todas las situaciones de repente, o sea, se los llevan, o sea, de verdad caen, de verdad se los llevan cautivos a los dos reinos eventualmente. Y dices tú, o sea, puede ser un momento en el que puedes cerrar la Biblia y decir, ¿qué? O sea, ya se acabó la historia así. ¿Cómo? O sea, Dios les dio, no levantó a Abraham, todo, la promesa, Josué, avanzaron, tomaron el reino, ¿no? Y ahora ya Dios les había dado el reino, ahora ya se acaba así. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? No, es un evento de verdad, es una situación de desesperanza máxima. Ya no hay esperanza para nosotros. El reino está dividido. Ya no nada más está dividido, sino nos llevaron cautivos. Destruyeron el templo. Pero acuérdense lo que les he estado diciendo muchas veces. Dios no tiene un plan B. Dios no tiene un plan B. Él no dice, se los llevaron cautivos, ¿ahora qué voy a hacer? No. Después de 37 años de exilio, vamos a ver, así acaba este libro de Reyes, ¿no? Dice que aconteció en el capítulo 25, versículo 27 del segundo libro de Reyes, dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. Imagínense, 37 años ya estuvo cautivo el rey de Judá. En el mes 12, a los 27 días del mes, que Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Sorpresa, ¿no? Sorpresa. Imagínense, ¿no? Yo creo que otra vez es como que volvieron a cantar este canto que tenemos en el segundo libro de Samuel 7:16, ¿no? Que dice, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Qué increíble, ¿no? Me los imagino, ¿no? Casi que, ¿no? O sea, es claro, ¿no? Cristo es rey, el hijo de David está sentado a la diestra del Padre y gobierna, ¿no? Gobierna, no acaba, no puede, su plan sigue. Entonces, de verdad es increíble. Entonces, bueno, ahí ya acabamos. Después tenemos un día de ponernos al corriente, en el que les recomiendo leer Santiago y a lo mejor Romanos 10. Después el miércoles vamos a empezar este maravilloso viaje a través de los profetas menores. Y bueno, siempre que los leo digo, son mis favoritos. Son mis favoritos, ¿no? Y estos profetas profetizaron a diferentes tiempos durante todo esto que leímos del primer libro y segundo libro de Reyes. A diferentes personas en diferentes tiempos. Muchos hablaron contra los pecados del reino del norte, contra los pecados del reino del sur. Otros inclusive como Jonás y Nahum contra Nínive, la capital del imperio asirio. Y otros... todo así fue, no, todos estos pecados, perdón, es que recibí un mensajito de una cosa de un pecado. Entonces vamos a ver cómo todos estos profetas empiezan a profetizar
a diferentes tiempos, en diferentes lugares, a diferentes circunstancias. Ajá. No nos vamos a dar, no me va a dar tiempo de ir sobre cada uno de estos profetas menores en los webinars, pero pueden de verdad, no tienen que hacer un estudio profundo. Si les interesa, pueden en un ratito, en cualquier libro de estudio aún lo pueden encontrar en línea, así rápido como cuál es la introducción al libro, ¿no? Y con eso es suficiente. Ajá. Tampoco quiero mencionar que tampoco vamos a leer, tampoco están acomodados los profetas menores en un orden cronológico. Ajá. Entonces, bueno, quiero que veamos, hagan de cuenta que lo que nos vamos a imaginar es de que hay un palacio enorme con miles de ventanitas, ¿no? Y cada profeta menor es uno de esas ventanitas en la que nos vamos a asomar y vamos a ver de diferentes maneras, en diferentes lugares, de diferentes circunstancias, vamos a ver lo glorioso que es lo que Dios está haciendo. Ajá. Como Dios es un Dios que redime, como vamos a ver el carácter de Dios revelado en todas estas circunstancias, en sus juicios, en sus advertencias, en su llamado al arrepentimiento. Ajá. Así que léanlos y estén listas para sorprenderse. Vamos a ver a Joel. Ajá. El Joel profetiza a Judá acerca de la gran destrucción que va a venir, y vamos a ver cómo hay un patrón que está claro en todos los profetas menores. El juicio siempre viene como una puerta que nos lleva a la misericordia. Ajá. Y la llave que abre esa puerta de juicio a misericordia, o sea, en vez de que estés en el lado del juicio, estés del lado de la misericordia, es el arrepentimiento. Ajá. Es la fe, y cómo nos apropiamos de ese arrepentimiento es un regalo de Dios. Ajá. Entonces, el llamado de Dios al arrepentimiento siempre es claro, siempre es fuerte, no está escondido, su camino no está escondido. Es como Proverbios que hemos estado leyendo, que clama, ¿no? Siempre está clamando en las calles, siempre dice, ven, 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 ¿no? En Joel vemos que Dios llama a su pueblo a arrepentimiento, los llama a que regresen a Él, ¿no? Y eso es muy, muy buenas noticias. Vamos a leer Hechos 2 y vamos a ver cómo lo vemos ahí claramente, cómo es ese cumplimiento del arrepentimiento, ¿no? Joel es también muy importante porque está citado en Romanos 10 y, claro, en Hechos 2 también. Vamos a leer Jonás, uno de mis favoritos, que Jonás no viene muy después de Elías ni Eliseo. Y él profetiza al rey Jeroboam, y en Nínive era la capital del imperio asirio. Y los asirios de verdad eran unos cuates terribles, los pecados en los que vivían eran terribles, ¿no? Y hay muchas cosas que ver de esta historia, ¿no? Pero una de ellas de la historia de Jonás es que es como, muchas veces somos como el hermano, me recuerda al hermano mayor en la historia del hijo pródigo, ¿no? Que es como, nos percibimos a nosotros mismos casi como que más rectos que Dios, ¿no? Es, ¿cómo puedes perdonar Dios a aquellos, ¿no? ¿Cómo es posible que les perdones? ¿Cómo es posible que esa persona que hizo tal y tal y tal y tal, ya, así de fácil, ya lo perdonas y ya puede regresar a la iglesia y ya como si nada? Sí, así de fácil. Así de fácil. Cuando hay un verdadero arrepentimiento es así de fácil. Con Dios es así. Y esa es nuestra imitación. Ajá. No queremos ser así, ¿no? No queremos, y nos encantan esas historias de una salvación, ¿cómo se llaman? Estos testimonios radicales, ajá. Pero lo que no nos gusta es cuando nos suceden a nosotros en nuestra casa, ¿no? Cuando es nuestro hijo el que hizo algo terrible y Dios lo rescata y le tiene misericordia de él y lo perdona. No nos encanta, no queremos tener ese testimonio nosotras. No queremos que sea nuestro esposo el que fue a lo mejor infiel, ¿no? Y Dios lo perdona y viene y se arrepiente y decimos, no, pero no, o sea, no quiero que sea mi historia, yo no lo quiero perdonar. ¿Cómo nada más perdonarlo, no? Es tremendo, ¿no? Entonces, acuérdense que Dios gobierna y en su providencia nos ayuda a entender que los casos más severos, los casos más difíciles no están lejos del Señor. Ajá. El amor del Padre, el perdón del Padre es el estándar de justicia y de misericordia. Ajá. Además, a veces queremos justicia para otros, pero misericordia para nosotras, ¿no? Y fallamos tremendamente cuando hacemos eso. Estamos actuando peor que pecadores, ¿no?
Se nos olvida que nuestras vidas están colgadas de la misericordia de Dios solamente. Uh-huh. Recordemos que el Nuevo Testamento es el comentario inspirado del Antiguo, así que no queremos nunca olvidar qué dice el Nuevo Testamento de alguna historia, de un pasaje, de un personaje. Siempre tenemos que poner atención en eso. Ajá. Y Jesús habla de lo que pasó a Jonás en el pez era la señal que necesitaba su generación para que creyeran que él era el Hijo de Dios, que iba a resucitar de la muerte. Después llega Ageo, es un profeta después del exilio que manda de que se reconstruya el templo. Ajá. Y así como Jonás habla de la resurrección del Señor, ¿no? Su vida, y Jesús habla de su cuerpo siendo el templo de Dios, ahora también vemos que entonces en Ageo va a ser esto, ¿no? O sea, su cuerpo va a ser hecho y ahora somos nosotros parte de ese templo, ¿no? Habacuc, contemporáneo de Jeremías, de Nahum, de Sofonías, ¿no? Da una profecía antes de que Babilonia ataque Judá. Un libro muy importante que siempre que salga este tema del problema del mal, ¿no? Pero es que Dios, el problema del mal, ¿no? Así le llamamos, ¿no? ¿Dónde está? Habacuc es increíble porque es fantástico en el sentido de que nos enseña que Dios no huye de las preguntas difíciles, sino que de hecho la Biblia misma nos presenta esas preguntas y nos da las respuestas. Ajá. Que a veces en nuestra propia pecaminosidad no queremos esas respuestas, ¿no? No queremos la respuesta que Dios nos da. Entonces pongan mucha atención cuando lean Habacuc en esto, vean las preguntas que trae Habacuc y las respuestas que Dios les da. Después vemos en Habacuc también tenemos increíble, ¿no? El evangelio completamente nos habla de cómo el justo va a vivir por la fe. Y otra vez, ¿qué dice el Nuevo Testamento de esto? Hebreos 10, 38, Romanos 1, 16, 17, Gálatas 3, 11. Anótenlo ahí en su libro de Habacuc arriba para que lo tengan presente mientras van leyéndolo. No vamos a leer Nahum, que es una secuela de Jonás. Sabemos que con Jonás los de Nínive, la gente de Nínive se arrepiente de las profecías de Jonás, pero no dura mucho, ¿no? Porque después Nínive es destruido por el imperio asirio, ¿no? Y es tremendo. Entonces, bueno, vamos a ver todo eso. Vamos a leer Oseas. Bueno, Oseas siempre me hace llorar, es tremendo. Es una historia increíble del amor de Dios por nosotros, ¿no? Léanlo si pueden en una sentada. Lo tenemos dividido en 2 días, pero si pueden tomarse el tiempo de leerlo en una sentada, a lo mejor el domingo, sería buenísimo, ¿no? Es una historia increíble, 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 que nos mueve de verdad profundamente a tener un agradecimiento al Señor, ¿no? Es una parábola viva, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y bueno, pues hay muchísimo, muchísimo que dar, muchísimo que ver, y pidámosle al Señor que nos dé el deseo de vivir en obediencia y con un arrepentimiento en la boca listo siempre, ¿no? Vamos a orar esta oración, basada en Habacuc. Padre, tenemos muchísimas preguntas, Señor, como Habacuc tenía, muchas veces, Señor. Pero ¿a quién vamos a traer nuestras preguntas y nuestras dudas, Señor, sino a ti? Si las traemos a los hombres, ¿qué respuestas nos van a dar, Señor? Ayúdanos a traer todas nuestras preguntas a ti, siempre a ti primero. Padre, te damos gracias porque es tu deseo y tu corazón contestarnos con tu palabra. Gracias, Señor. Gracias que tenemos que vivir por fe, en donde no encontramos la respuesta. Señor, ahí vivimos por fe, ahí creemos en tu carácter, ahí creemos en todo lo que sí entendemos, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos a no olvidar que es a través de la gracia y por la fe que empezamos esta vida cristiana y que es en esa misma manera que vamos a caminarla. Ayúdanos, Señor, a caminar en la fe siempre vigilante, Señor. Ayúdanos, Señor. No permitas que sea nuestra fe puesta en vergüenza. Ayúdanos a esperar por respuestas, a venir y a esperar que tu respuesta va a llegar así como la lluvia, Señor.
Ayúdanos a recordar en todo momento que debemos levantar nuestros ojos a ti, Señor, y que la respuesta que más deseamos y que más necesitamos está en Cristo. Ayúdanos, Señor. Queremos ser fieles y queremos ser fieles en creer y en ser parte, Señor, de avanzar tu reino para que tú, el conocimiento de tu gloria, Señor, cubra, Señor, la tierra como las aguas cubren el mar. Gracias que tú ganas, que Cristo gana, que el mal es vencido y tú ganaste, Señor. Gracias. Gracias porque en Cristo, Señor, todas las maldiciones pueden ser quitadas, Señor. Gracias. Gracias porque no importa qué veamos hoy, no importa qué preguntas tengamos hoy, podemos levantar nuestros ojos por encima de las circunstancias hacia Cristo y decir que, Señor, en todo y por todo, tú eres bueno, Señor. Y en todo y por todo nos regocijaremos en ti, nuestro Dios de salvación. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres, Señor, nuestro refugio y en ti descansamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias por ver este webinar. Inviten a más personas a unirse al reto de la lectura de la Biblia. Compartan este webinar con más mujeres para que puedan ayudar a entender en dónde vamos en la historia y hacia dónde vamos. Y bueno, a la palabra, sigamos leyendo. Descarguen su plan en nuestro sitio web vamosalapalabra.com. Gracias.